¿Pueden tomar asiento? ¿Pueden tomar asiento? Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Uribarril. Saludamos a las personas que están ahí conectadas también. Les bendecimos. Qué bueno que está aquí en este día. El tema de hoy se titula No tengas miedo. No tengas miedo. Y en este tiempo, quizás muchos tenemos miedo. Quizás muchos estamos angustiados. Pero esta palabra es para ti. Y vamos a la Biblia en Génesis. En Génesis capítulo 3, verso 10. En el origen, desde el comienzo. Miren lo que pasó aquí, lo que sucedió aquí. Génesis 3:10 dice, y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Adán comió del fruto prohibido, pasó esto. Se separó de las cosas de Dios. Cuando hubo muerte, y cuando hay muerte, hay separación. Y él tuvo miedo cuando Dios lo llamó. Cuando Dios le dijo que dónde estaba. Y él se fue a esconder. Tuvo miedo, porque estaba desnudo. Dios no sabía que estaba anteriormente desnudo. Anteriormente igual sabía que estaba desnudo. ¿O no? Y por eso es que tenemos que entender que cómo cambia nuestra manera de pensar con solamente desconectarnos de Dios. Por solamente ya estar fuera de las cosas de Dios. Porque anteriormente ellos podían estar desnudos y no verse mal. Pero ahora, cuando se desconectan de la fuente de Dios, ahora eso que lo veían bien, no está mal. Porque están desconectados de la fuente. Y cuando nos desconectamos de Dios, vemos todo diferente. Vemos todo distinto. Y hay cosas que no deberíamos vivir nosotros. Pero por separarnos de Dios, suceden cosas de estas. Y ahí dice, porque estuve desnudo y me escondí. Cuando no tenemos miedo, ¿qué hacemos? Escondernos. ¿Qué hacemos? Es escondernos. Cuando usted se equivoca, usted comete un error, lo que menos quiere usted es salir. Cuando usted está pasando algo fuerte en su vida, lo que menos quiere es salir. Lo que más quiere es estar en su casa, allí, escondido. Porque eso es lo que provoca. No provoca salir, no, eso no provoca. ¿Se ha pasado por problemas difíciles o no le ha provocado eso? Es estar adentro. Y ahí comienza la depresión, ahí comienza la angustia, el dolor. ¿Por qué? Por la culpabilidad, por tantas cosas que suceden en nuestras vidas. Pero hoy Dios está teniendo este lugar, mire. Cuando se corta la relación con Dios, empiezas a experimentar sensaciones y experiencias que el hombre nunca debió haber experimentado. Cuando nos separamos, comenzamos a experimentar cosas que anteriormente no experimentábamos. Y que Adán nunca debió sentir eso. Adán, en los planes de Dios, nunca debió sentir miedo. En los propósitos de Dios, Adán no tenía que pasar eso. Pero porque se separó de la fuente. Y si usted se separa de Dios, no hay corazón. Va a pasar por muchas cosas que no tiene que pasar. Lo que predicaba el domingo pasado de Jonás, que Jonás se estaba escondiendo de Dios. ¿Y cómo usted cree que se va a esconder de Dios? ¿Le va a ganar la batalla? Nunca le va a ganar a Dios. Porque Dios lo va a buscar donde sea. ¿Y sabe qué hizo Dios con Adán y Eva? Le colocó, le hizo
una vestidura para taparlo, para cubrir su miedo. Pero en los planes de Dios no estaba hacer eso. Se hizo por el miedo que tenía Adán y Eva. Y hay cosas que Dios tiene que adaptarse a ti, no porque estaban en los planes. Ajá. El miedo es la reacción a lo desconocido. Cuando no conocemos algo, nos viene el temor. Cuando, por lo menos, cuando usted se iba a venir para acá, para Chile, o iba a viajar, usted tenía miedo. Muchas veces hasta duramos, o sea, duramos más de la cuenta en Venezuela, por decirle algo, por el miedo. ¿Por qué va a pasar allá? ¿Qué va a pasar allá? ¿Cómo me va a ir allí? Es más, hay muchas personas que no salen aún aquí por temor. Tienen años aquí en Chile y no salen porque tienen miedo. No salen para ningún lado. Les da temor. Cuando ven algo, muchas personas se pasa cosas. Se nubla la mente. Se trauma. Y esos temores te paralizan por completo. El temor es muy, pero muy fuerte. Y a veces nosotros pensamos que es normal, pero el temor paraliza a cualquier persona. A cualquier persona. Eso no tiene que ver con edad, nada. Hay personas que son ancianas y tienen temor a la oscuridad. Tienen que dormir con el bombillo encendido. Anciano. ¿Está bien? No está bien. ¿Por qué? Porque le es un temor que nos está robando lo que Dios tiene para nosotros. Nos está quitando lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Hay muchas personas que le tienen miedo a conducir, a andar en bicicleta, a andar en patineta. Muchas personas en los columpios, en los caballitos de Venezuela, muchas personas no se montaban en el barco, ¿o sí? Por el temor. Yo una vez me monté en el martillo y dije, Dios santo, no me monto más, pero es la locura eso. Pero hay que ir venciendo los miedos, pero hay que hacer las cosas. Porque el temor te paraliza, no te deja preparar nada. Y aquí estamos hablando desde el comienzo, desde el Génesis. El primer hombre tuvo miedo. Por eso es que desde aquí en adelante todos acarreamos con eso. Todos llevamos una parte de miedo. ¿Y por qué pasa eso? Por los traumas que vivimos. Por las situaciones que pasamos. Van creando miedo. Hay personas que le tienen miedo a la policía. Hay personas que le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Hay personas que le tienen miedo a los payasos. Hablando de personas adultas. No pueden ver un payaso, no pueden ir a un circo. Porque de chiquito lo asustaron y se quedó traumado. Y son traumas que se van y los vamos transmitiendo. Y usted ve que su hijo tiene los mismos miedos. Porque se transmiten. Y Dios no quiere eso. Ajá. El miedo solo te deja ver un solo panorama. Te bloquea tanto que solamente te puede ver algo. Las demás cosas no las puedes ver. ¿Por qué? Por el temor. Lo demás no lo puedes ver. Todo el panorama completo no lo puedes ver. Solamente puedes ver lo que el miedo te dice que tengas que ver. Y por eso es que te atormenta. Te quedas paralizado. Porque solamente estás viendo algo que el miedo te dice que vea. No es todo el panorama. Miren, Saúl. El rey Saúl es el primer rey de la Biblia. Y cuando se levantó Goliat,
¿Ustedes conocen a Goliat? Era un gigante, muy grande, muy, pero muy grande. Y Saúl y su pueblo y todo el pueblo dice que tenían miedo, miedo. O sea, una persona, ¿cómo le va a, cómo se llama? A infligir o a atemorizar a todo un pueblo? Una persona. O sea, ¿en qué mente cabe que por lo menos si yo llego aquí, véngase conmigo todo, ustedes van a ganar contra mí o no? Aunque yo sea el más fuerte, aunque yo sea el más, porque son muchos. Pero el enemigo te hace creer que no puede, que eso no se puede. Y comienza el temor, porque es muy grande, muy, pero no, es pequeño. Porque tú puedes lograrlo. Tú vas a poder lograrlo. Con Dios, claro. Y Saúl tuvo miedo. Muchísimo. Y él tenía la capacidad para poder luchar. Porque es un soldado. Pero tuvo miedo. Cuando tú tienes miedo, todas las capacidades que tú tienes se vuelven en nada. Se vuelven en nada. Tú puedes tener muchas capacidades, pero en nada. En nada se vuelven. Y por eso es importante que sepamos, pero que también no tengamos miedo. ¿Cuántos negocios tú no lo haces y aún sabiendo que son buenos, pero porque tienes miedo? Aún sabiendo que son bien, pero no lo haces porque tienes miedo. Y lo conoces, sabe todo, pero tienes miedo. Y el temor no te hace que tú crezcas. El temor te estanca todo por completo. Te estanca, no te deja crecer. Los nerds son saberlo todos, ¿o no? Y usted, casi nunca usted ve un nerd bien en lo alto. ¿O sí? Muchos están adentro, escondidos. ¿O no? Porque su conocimiento lo están compartiendo. A otro que sí es más vivo. Sí, no tiene miedo. No tiene temor. Entonces, Dios te da idea a ti para hacer largo, pero tú tienes miedo. Dios te da idea a ti para comenzar un negocio, pero tienes miedo. Dios te da para que sueltes ese trabajo de donde estás, porque te va a dar largo, pero no, tengo miedo. No quiero moverme de aquí. Y eso no es así, porque estamos teniendo mucho miedo. Y el trabajo es momentáneo. Anteriormente de ese trabajo no tenías nada, pero ahora lo idolatras, porque no quieres quedar sin nada. Pero si Dios te dice, Dios te ha hecho inquietar, que tienes que salirte de ahí, salte. Porque Dios te va a dar algo mejor. Pero el miedo dice, no, ¿y cómo pagamos el mes? Si me quedo sin trabajo, ¿cómo busco? Si no tengo ni papeles. Dios hace las cosas sorprendentes cuando tú vences el miedo. Porque cuando tú vences el miedo, hay una recompensa detrás de eso. ¿Saben que cuando David mató a Goliat, cuál era la recompensa? Les digo, ¿se la sabe? Que no, su familia no iba a pagar más impuestos. ¿Y qué? Nada más y nada menos que se iba a casar con la hija del rey. Cuando David escuchó eso, vamos a darle. Aún teniendo miedo porque es un gigante. Pero cuando tú vences el miedo, eso trae una recompensa. Algo mayor que Dios te quiere dar, que Dios te quiere entregar. Pero por eso es importante que sueltes el miedo, porque no te va a dejar crecer el miedo. Te va a estancar por completo. Cuando dijo, no, me va a casar con la del rey. Imagínense una persona del pueblo, porque David es un pueblo que pastorea ovejas. Y nada más que iba a estar la hora en el palacio, comiendo con el rey, sentado con el rey, ahí, de su suegro. Y él lo hizo. Venció, viendo la recompensa,
Por eso es que usted tiene que ver la recompensa, para que usted pueda tener más fuerza, para que usted pueda tener más fe en creer de que Dios le va a dar la victoria. Amén. Ajá. Tal vez hoy no tengas muchas capacidades, pero si no tienes miedo, vas a lograr lo que muchos capaces, cobardes, no han logrado. Si tú no tienes capacidad, muchas capacidades, pero no tienes miedo, vas a lograr lo que aquellas personas con conocimiento, sabiendo, teniendo las capacidades, teniendo esto, teniendo los contactos, teniendo en las influencias, no han logrado. ¿Por qué? Por ser cobarde, por tener miedo. Pero si usted no tiene miedo, le aseguro que Dios va a abrir puertas a su favor. David no le dijo a Goliat, mira, yo vengo en mi capacidad, porque yo soy un guerrero. Eso no le dijo David, porque David no es un guerrero. David es un pastor de ovejas. No estaba preparado para la guerra, pero se atrevió en fe, aún sin ser guerrero, a pelear con Goliat, porque las demás personas estaban preparadas, aún sus hermanos eran guerreros de Saúl, pero tenían ¿qué? Miedo. Y no alcanzaron nada, no hicieron nada. Dice que por 40 días el Goliat le decía, uno que se venga a enfrentar conmigo, uno, todos los días salía a decir eso. Y ellos están todos atemorizados, porque el enemigo te hace ver que te puede vencer, te hace dudar. Y por eso es que la batalla, ¿dónde están? Aquí en la mente, no afuera. Lo que está aquí se materializa, lo que está afuera. Pero aquí es donde están las batallas. Aquí. Es donde el enemigo comienza a bombardearte con pensamientos, con mentiras. Que no puede. Porque le decía que se venga uno. Le estaba dando a él cómo se tenían que hacer las cosas, pero no. Tú tienes que vencerlo. Amén. Y miren cómo dijo David. Tú has ofendido al escuadrón del Dios viviente, al cual yo sirvo. Y hoy sea quien me entregue en mis manos. Tú has ofendido al reino de los cielos, al Dios viviente. Pero ahora Dios es el que me va a entregar en mis manos. No digo yo lo voy a hacer, sino Dios me lo va a entregar a mí. Porque se atrevió a creerle a él. Miren cómo cambió las cosas. Porque cuando nosotros confiamos en Él, el temor se va. Cuando creemos en lo que Dios nos dice, el temor se va. ¿Y saben cómo mató David a Goliat? Primero unos pensamientos. La acción de lanzar la piedra, ya eso fue ya lo último. Pero le dijo, tú vienes conmigo. Si supuestamente soy con mucho armadura, y yo vengo ya con nada. Ya leí, lo debilitó. Ahí lo debilitó. Y por eso es que tú tienes que luchar con los pensamientos que te vengan así. Luchar con esos pensamientos que te dicen, no puedes caminar, no puedes avanzar. No. Esos pensamientos tenemos que sacarlos fuera, porque todo el temor hay que echarlo fuera. Amén. Y David pudo vencer a Goliat. David solo. Y miren, un gran ejército de Israel no lo pudo vencer. Un gran ejército, todo un país completo, no lo pudo vencer. Y solamente uno pudo vencerlo. Y es, por eso que dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. Los violentos son los que arrebatan las cosas. Porque no podemos ser pacificadores, o sea, ser pasivos. No. Tenemos que ser activos para buscar lo que Dios quiere para mi vida. Porque si me quedo quieto, no pasa nada, no sucede nada. Pero si yo provoco, porque contra mí van a venir con violencia, pero yo voy a ser más violento. No a la fuerza, con golpe, en lo espiritual. Amén.
Ajá. La, David tenía, ajá, el miedo de David se fue con la confianza que tenía en Dios. Se fue ese temor cuando confiamos en Dios. Y ahí yo quiero contarle la parábola de los talentos. Ustedes saben de la parábola, es muy conocida esta parábola. Que un hombre que repartió a uno 5 talentos. ¿Y qué fue lo que hizo él? Lo puso a trabajar, lo puso a producir. No tuvo miedo, sino que lo puso a producir y lo multiplicó. Y dice que le entregó 5. O sea que ahora tenía 10. Y le dijo, buen siervo, fiel. Entonces también al otro le entregaron 2. Y él también se puso a trabajar. Se puso a producir lo del talento. Y este también lo multiplicó, no tuvo miedo. Y también Dios le dijo, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Por cuanto me has sido fiel en lo poco, y en lo mucho, Dios te va a colocar. Por eso es que Dios quiere colocarte en lugares grandes, en lugares de honor. David, por vencer, Dios lo colocó en un lugar de honor. Y después eso lo conllevó a ser rey. Porque ya todas las personas decían que David mataba, que Saúl mataba a 1000 y David 10.000. Porque Dios lo que había hecho era algo extraordinario. Y miren, y al que le entregó uno, nada, lo escondió. Miren lo que dice en Mateo 25:25. Mateo 25:25. Y dice, porque lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Mira, aquí escondí lo que tú me diste. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Y si tenemos miedo, no vamos a producir, pues nada. Nada de nada. ¿Saben qué le dijo Dios a este siervo? Por no hacer nada ni entregarlo a los bancarios, por lo menos de los intereses hubiese ganado algo. Dice, aún de lo que no tienes, o sea, lo que ha de venir se te ha quitado. Aún lo que no tiene se te ha quitado. Imagínense ustedes eso. Por solamente tener miedo. Por solamente tengo miedo, Señor. ¿Qué pasa si lo que hago no me produce? No importa, sigue intentándolo. ¿Qué pasa si no importa? Pero si tú lo estás haciendo, Dios te va ayudando. Y Dios va enderezando la vereda del justo. Dios te va ayudando, te va guiando. Pero lo colocamos a Él. Pero si tenemos mucho miedo, no avanzamos en nada de nada. Y por eso es importante que usted tenga que dejar ese miedo a un lado, porque nos paraliza por completo. Y nos deja que crezcamos. Ese talento Dios se lo había entregado. ¿Cuántos talentos Dios nos ha entregado a ti? ¿Cuántas habilidades Dios te ha entregado a ti y no las has aprovechado? ¿Cuántos sueños Dios te ha entregado a ti y para nada que los has aprovechado? Y estrategias, ideas, Dios te ha dado muchas ideas a ti y nada que las has aprovechado. ¿Por qué? Porque en un momento te fue mal y dijiste, no, ya no. Porque en un momento pasó esto y no, ya no voy a hacer más. ¿Saben cuántas veces el que inventó la bombilla, cuántas veces intentó poder hacer la bombilla? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Y no dijo, no, ya no, porque estaba enfocado. Y usted también, si se equivoca, vuelve a intentar. Ya se dio cuenta que esa no es la fórmula para seguir. Pero ya aprendió. Dice que el que ama a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien. Cuando Dios le dijo a Josué, que ahora donde tú vayas yo voy a ir contigo, cuando se murió Moisés.
Dios le dijo a Josué, donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Porque anteriormente con Moisés, la nube guiaba al pueblo. La nube guiaba a Moisés y el fuego. Pero ahora Dios le dijo, donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Cambió todo. Porque donde tú camines, Dios va caminando contigo. Tú tienes que moverte, andar. No tengas miedo. Y esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Y saben cuántas veces le dijo? Muchas veces en Josué. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice tantas veces? Es porque tenía miedo del gran reto que tenía, de la gran muralla, porque tenía nada más y nada menos que ir a entrar a la tierra prometida con un pueblo que no era nada fácil. Y él tenía miedo, pero él pudo vencer ese miedo y poder conquistar la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Josué fue el que lideró esa victoria y no perdió Josué. Solamente perdió una por acá, que agarró un botín que Dios le dijo que no agarrara nada. Pero ganaba, conquistaba territorio, porque pudo vencer el miedo, pudo vencer el temor. Y ahí en Josué solamente se ven las ciudades que Dios le entregaba a Josué, las ciudades que Dios le entregaba al pueblo, porque él pudo vencer ese miedo. Más de 3 veces en un mismo capítulo. Tenía, pero mucho miedo. Amén. Ajá. El miedo hace que tú puedas esconder el potencial y esconder tus sueños. Esconder tu potencial. ¿Cuántas personas usted ha visto con potencial, pero por el miedo nada que lo haga? Usted los ha visto usted mismo. Con mucho potencial y nada, no consiguen nada. Ajá. ¿Por qué las personas se lanzan de los métodos aquí más común? Por los miedos. Se lanzan de todos lados. Matarse y quitarse la vida es difícil. Pero el miedo te lleva a muchas cosas. El miedo te lleva a hacer cosas que no pensaste, que no pensaste, que no pensaba qué hacer. Y por eso es que te digo, saque ese miedo a un lado, porque te va a destruir tu vida. Va a destruirte. Hay personas que no van a ir al parque, porque la multitud, ni a un concierto, porque la multitud los pone mal. Y menos que dice en Isaías 41:10. Dice 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No desmayes, no temas. ¿Por qué? Porque nosotros, el miedo siempre tiene un porqué. El temor siempre tiene un porqué. Porque viví un trauma, porque pasé esto, porque sucedió esto, abusaron de mí, me hicieron esto, y eso creó un porqué. Pero ahora, a ese porqué hay que darle otro porqué. Y dice, porque siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar. No temas, porque yo estoy contigo. No te podemos temer. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Aunque esté solo, Dios está conmigo. Aunque esté en la oscuridad, Dios está conmigo.
porque Él siempre me va a sustentar. Siempre. Aunque falle, Él siempre va a estar allí conmigo. Aunque me equivoque, Él siempre va a estar allí conmigo. Porque cuando estamos solos en las casas, con la luz apagada en nuestro cuarto, ahí es donde entran ahí es donde se manifiestan los más grandes temores de nuestras vidas. Y ahí está Dios. Para sacarte de eso. Siempre va a estar contigo. Siempre. No va a cambiar. Dios no soy revelación, Dios no va a cambiar. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel contigo. Y no te va a soltar. No te va a dejar. Para nada. Él está contigo. Mateo 14, 26. Mateo 14, 26. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Qué hicieron? Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Tuvieron también miedo. Y le puedo contar muchas historias donde tuvieron miedo. Muchas. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. No temáis, yo soy. Dice que ellos creían que era un fantasma, pero no era un fantasma. Y por eso, como te digo, el temor te hace ver cosas que no son. Te hace visualizarte cosas que no son. Te hace sentir cosas extraordinarias, malas. Escalofríos feos. Cuando llegas a un lugar, el temor te hace sentir más cada cosa fea. Y ellos tuvieron miedo pensando que era un fantasma. Pero Jesús le dijo, no temáis, porque soy yo. Soy yo. Soy yo. Y a veces Dios se te va a aparecer de una forma que tú menos pienses para salvar tu vida. Para salvarte tu vida. Porque ella estaba en el hermano. Para salvar tu vida. Dios se va a aparecer de distintas formas para salvar tu vida. Pero no tengas miedo, porque yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Miren, yo les voy a contar un testimonio. Saben que mi papá se murió cuando yo tenía 10 años, pero mi papá se suicidó, se quitó la vida por miedo. Tenía mucho miedo. Y por eso que te digo, el temor te lleva a lugares donde tú nunca pensaste llegar. Y yo con 10 años, piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, piensa en tu esposo, piensa en tu papá, en tu mamá. Lucha más, lucha más, lucha más. Porque a veces tenemos miedo también al que dirán. Porque mi papá le diagnosticaron una enfermedad que se llama mal Parkinson. Tenía mucho miedo de qué digan las personas. Sigue intentando con Dios. Sigue intentando con Dios. No te quites la vida. No te quites la vida. No te quites la vida. Lucha. Aunque te estés hundiendo, lucha. Lucha. Amén. Quiero que se coloquen de pie, por favor.